Bienvenidos de nuevo al canal del computador a relés. En los capítulos anteriores mostré el funcionamiento y la construcción de esta calculadora binaria que está basada íntegramente en relés electromecánicos. La verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado y con lo bien que funciona. También desearía expresar mi agradecimiento por el soporte que he tenido hasta ahora a pesar de ser un canal pequeño y por los comentarios positivos que he recibido de los vídeos que he publicado. Muchas gracias. Si han seguido el canal, sabrán que voy con la idea de construir un computador basado en tecnología de conmutación, tal como serían los relés. Pero es posible que el diseño final necesite miles de relés y que estos relés tengan que conmutar millones de veces durante el funcionamiento normal del computador. Desafortunadamente, los relés electromecánicos tienen una vida limitada porque la conmutación eléctrica se establece mediante contactos metálicos que se van degradando con el tiempo. El modelo de relé que usé en mi calculadora tiene un mínimo garantizado de 5 millones de operaciones mecánicas, pero el desgaste de los contactos eléctricos puede reducir la vida del relé a 100.000 operaciones si se conmuta a plena carga. Desde luego, no está nada mal para ser un componente mecánico con partes en movimiento. Y también debo considerar que en mi aplicación en concreto, los relés nunca trabajarían a plena carga, por lo que se podría suponer una duración real por encima de la mínima especificada por el fabricante. Pero ningún dispositivo electromecánico es comparable en cuanto a duración y a fiabilidad a los componentes electrónicos de estado sólido tipo transistor o circuito integrado, cuya duración es prácticamente ilimitada. Además, el hecho de que habría miles de relés aumenta enormemente la probabilidad de que al menos uno falle, lo cual haría fallar el sistema completo. Otro punto importante a considerar es el coste de los relés electromecánicos, que es generalmente superior al de los componentes de estado sólido. También el hecho de que ocupan más espacio en las placas del circuito impreso. Por todo eso, desde el inicio pensé que la versión final del computador debería funcionar con relés de estado sólido, a pesar de que desafortunadamente se perdería el atractivo sonido del cliqueteo de los relés tradicionales. Buscando opciones de bajo coste, encontré los conmutadores analógicos del modelo 1G1357, originalmente de Texas Instruments, que dependiendo del fabricante y de la cantidad, tienen un precio de venta no muy superior a los 5 céntimos por unidad. Lo cual serían $5 o euros por cada 100 unidades y 50 euros por 1000 unidades, lo que es un precio más que razonable. Un aspecto positivo de estos conmutadores electrónicos es que son extremadamente rápidos, y no solo respecto a los relés electromecánicos, sino incluso respecto a las puertas lógicas de las familias más habituales. Según la especificación del fabricante, el tiempo de conmutación es solamente de unos nanosegundos, que los hace muy atractivos para la aplicación que estoy preparando. Ahora bien, el hecho de ser tan rápidos plantea algunos desafíos interesantes que he de decir que al principio ni siquiera había considerado, y conlleva algunas dificultades técnicas que habrá que resolver. Concretamente, el problema más grave es el de la integridad de señal. Observen este circuito realizado con conmutadores analógicos. Se trata de un circuito de reloj parecido al que ya hice con relés electromecánicos. Por ahora, quédense con la idea de que una de las funciones de este circuito es crear impulsos individuales de reloj. Fíjense en el cable blanco que está conectado a un extremo del cable amarillo. Actuando sobre el interruptor, el circuito funciona adecuadamente generando impulsos de reloj. No parece haber ningún problema. Bien, ahora voy a cambiar la conexión del cable blanco y lo voy a poner en el extremo opuesto del cable amarillo. En teoría debería ser lo mismo, ¿correcto? El esquema no ha cambiado en absoluto, los dos extremos del cable amarillo siguen conectados a los mismos puntos y el hecho de conectar el cable blanco a uno u otro extremo del cable amarillo no debería cambiar nada, ¿cierto? Pues bien, resulta que en esta disposición el circuito ha dejado de funcionar. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a reemplazar el cable blanco por un cable más corto. Aparte de esto, no habrá ninguna otra diferencia. Simplemente uno de los cables va a ser más corto que antes.
y el circuito vuelve a funcionar. Es decir, según en qué punto tenga los cables conectados y según cuál sea la longitud de estos cables, este circuito puede funcionar o puede no funcionar. El problema que tiene el circuito en la protoboard es de integridad de señal, y es un efecto de la conmutación ultra rápida de los conmutadores analógicos de Texas Instruments. No es un problema de conexiones ni es un problema de esquema eléctrico, sino que es algo puramente físico. El libro de texto sobre arquitectura de computadores de Harris y Harris, publicado por primera vez en 2013, dedica 12 páginas a esta problemática. Sin embargo, el clásico de electrónica digital de Malvino y Brown de los años 80 ni siquiera lo menciona. El motivo es que con los componentes relativamente más lentos de la época, como las puertas lógicas originales de tecnología TTL de la serie 74, los efectos de la conmutación eran verdaderamente problemáticos. Ni siquiera las grandes placas de circuito impreso de los ordenadores tipo mainframe de los 80, como el VAX 11 de Digital Corporation, contemplaron este problema, ya que las velocidades de conmutación de la familia 74LS que utilizaban no presentaba ninguna dificultad. Sin embargo, el diseño de circuitos digitales con flancos de subida muy rápidos en la actualidad presenta varios desafíos. Los principales problemas son de radiación electromagnética, de acoplamiento de señal y sobre todo de integridad de señal, y son debidos a los efectos de los reflejos y las oscilaciones de tensión que se producen en las placas de PCB debido a estos flancos tan rápidos. En este vídeo voy a intentar exponer este problema con detalle y explicar cuál es la solución. Así que vamos a ello. En todos los capítulos anteriores de esta serie he considerado que los cables de conexión y las pistas de circuito impreso tienen un único voltaje a lo largo de toda su longitud. Aunque el voltaje pueda variar con el tiempo, la premisa es que este voltaje es el mismo en cualquier punto del cable. O dicho de otro modo, que la línea es equipotencial. Sin embargo, la realidad es diferente. Las señales eléctricas se transmiten alrededor de los cables y las pistas de PCB en forma de ondas electromagnéticas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz. Si las conexiones son suficientemente cortas o si las señales cambian lentamente, la consideración de equipotencialidad es suficientemente buena. Pero si el cable es largo o la señal cambia muy rápidamente, el tiempo de transmisión a lo largo del cable adquiere relevancia y aparecen efectos indeseados. En este caso, se hace necesario tratar el cable como una línea de transmisión, por la que se propaga una onda de energía electromagnética. Una manera de entender el comportamiento de las líneas de transmisión es tratar de visualizar las ondas electromagnéticas como las olas de un canal de agua. Imaginemos un sistema que utiliza las ondulaciones del agua para transmitir mensajes a lo largo de un canal. El emisor genera olas en un extremo del canal y el receptor las detecta al final del canal. Idealmente, para obtener una buena transmisión, las olas deberían amortiguarse tras recorrer el canal y desaparecer completamente al llegar a su destino. Pero lo más habitual es que al menos una parte de la ola se refleje hacia atrás e inicie un viaje de vuelta hacia el punto de origen. Eso ocurre sobre todo si al final del canal hay una pared rígida. Las olas que volvieron atrás pueden reflejarse de nuevo al principio del canal y viajar otra vez hasta el final, ocasionando un caos de interferencias a lo largo de todo el canal que afectan negativamente a la calidad de la transmisión original. Los fenómenos de las ondulaciones de la superficie del agua que nos resultan tan familiares son idénticos a los fenómenos que se producen en cualquier otro sistema de ondas, sea del tipo que sea. Incluidas las líneas de transmisión eléctricas. Para observarlo, he construido un modelo de línea de transmisión en el simulador. Una línea de transmisión puede modelarse mediante una red de resistencias, inductancias y condensadores distribuidos a lo largo de toda la línea. Cada grupo formado por una resistencia, una inductancia y un condensador representa una pequeña longitud de la línea.
Cuantos más pongamos y cuanto más pequeños sean sus valores, más precisa será la simulación. Voy a aplicar un impulso de tensión al principio de la línea y podremos ver lo que ocurre. Fíjense que el impulso viaja a lo largo de la línea, rebota al final, vuelve de nuevo al origen, rebota de nuevo al comienzo de la línea y viaja otra vez hasta el final. Y eso lo hace repetidas veces mientras se va atenuando paulatinamente. En el gráfico he representado la tensión que aplico al principio de línea en color verde y la tensión que llega al final de la línea en color rojo. Observen que lo que llega al final de la línea tiene poco que ver con lo que he aplicado al principio de línea. Si hubiera un receptor esperando un mensaje al final de la línea, habría un gran desconcierto, porque se estarían recibiendo muchos impulsos fantasma que el emisor nunca habría enviado. La comunicación en estas condiciones sería prácticamente imposible. Para verlo de manera práctica, he preparado un circuito real en una placa de pruebas. El circuito de partida es el oscilador hecho con conmutadores analógicos que presenté en un capítulo anterior. En este caso, el oscilador está ajustado a una frecuencia de 1 MHz. En el osciloscopio, el gráfico amarillo representa la señal generada por el oscilador, que es prácticamente cuadrada y de 1 MHz. También tengo un cable plano de una longitud aproximada de 1,5 metros con un conector en un extremo que utilizaré como línea de transmisión. Conecto el cable plano directamente a la señal del oscilador mediante un puente de hilo. Y mido con el osciloscopio lo que llega al otro extremo del cable. En este caso está representado por la línea azul del osciloscopio. Observen que la señal que llega en el extremo libre del cable es muy distinta de la señal de entrada. Las oscilaciones que aparecen son debidas a las reflexiones de los flancos de la señal de entrada en los dos extremos de la línea, tal como vimos en el simulador y tal como ocurre en el canal de agua. Cada periodo de la oscilación se corresponde con un rebote de ida y vuelta de la señal a lo largo del cable. Estos rebotes de la señal, que se producen en los circuitos digitales con flancos de subida muy rápidos, son un grave problema en la práctica, porque distorsionan completamente la señal y afectan al funcionamiento. Afortunadamente, es posible eliminar los rebotes si se toman algunas precauciones. Pero para abordarlo necesito primero introducir un concepto teórico sencillo, que es el de la impedancia característica de la línea de transmisión. La impedancia característica de una línea de transmisión, referida como Z sub 0, se define mediante esta ecuación, donde L es la inductancia de la línea y C es su capacitancia. El concepto de impedancia característica lo utilizaré para eliminar completamente los reflejos en las líneas de transmisión, tal como veremos dentro de un momento. Es importante resaltar que la impedancia característica de una línea no depende de su longitud, sino que es una característica implícita de la línea de transmisión. Cada geometría de pistas en placas de circuito impreso o cada tipo de cable de comunicación tiene una impedancia característica que solo es función de sus propias cualidades constructivas. Asimismo, un modelo determinado de cable tiene la misma impedancia característica independientemente de si la longitud es de varios metros o de solo unos pocos milímetros. En el caso de los cables, la impedancia característica se puede obtener o calcular a partir de las hojas de especificación de los propios fabricantes. Por ejemplo, el cable plano que usé en el circuito de demostración anterior y en mi calculadora binaria tiene una impedancia característica de 100 ohmios, que puede encontrarse en la especificación. Otra manera es aplicando los datos de inductancia y capacitancia, que también aparecen en la especificación, a la ecuación de la impedancia característica. Los datos que encontramos se refieren a un metro de cable, pero las longitudes se cancelan en la ecuación, por lo que podemos utilizar directamente estos valores. En el caso de placas de circuito impreso, los propios fabricantes nos ofrecen herramientas online. El fabricante JLC-PCB tiene esta página donde podemos introducir la impedancia que deseamos y en función del tipo de PCB nos calcula cuál debería ser la anchura de pista para obtener esa impedancia. Por ejemplo, si en una placa de PCB de doble cara queremos una impedancia de 75 ohmios, deberemos trazar las pistas de 1,2 milímetros de ancho. Para una PCB estándar de 4 capas, la impedancia de 75 ohmios la obtendremos con pistas de 0,13 milímetros de ancho.
Por tanto, los diferentes tipos de PCB nos ofrecen diferentes rangos de impedancias en función de sus características constructivas. A efectos prácticos, solo es cuestión de ajustar el ancho de pista necesario para obtener la impedancia que deseamos. La mayoría de placas de PCB de 4 o más capas trabajan con una impedancia de 50 ohmios, pero lo importante en este caso es ser consistentes con nuestro propio diseño. Una vez conocido el concepto de la impedancia característica, ya puedo abordar el problema de las reflexiones en las líneas de transmisión. Esencialmente hay dos maneras de hacerlo. O bien absorbemos la onda al final de la línea, de manera que ésta ya no rebote hacia atrás, o bien permitimos que rebote hacia atrás, pero prevenimos que se refleje de nuevo al comienzo de la línea. En el primer caso, lo que haremos es colocar una resistencia al final de la línea. Esta resistencia ha de tener un valor igual a la impedancia característica de la línea para absorber completamente la oscilación de la línea. El modelo de línea de transmisión que tengo en el simulador tiene una impedancia característica de 100 ohmios. Entonces, solamente voy a colocar una resistencia de 100 ohmios conectada al final de la línea. A esta resistencia la llamamos resistencia de carga o resistencia de terminación de carga. Ahora, al enviar un impulso a través de la línea, no se produce ninguna reflexión en absoluto. La recepción es completamente limpia y la única diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida es el retardo de propagación. Observen que se puede apreciar perfectamente cómo la señal se propaga a lo largo de la línea y luego la línea se queda en un estado de completa estabilidad. No hay duda de que la calidad de la comunicación se ha mejorado enormemente. Sin embargo, este enfoque tiene el inconveniente del elevado consumo de energía. La resistencia que he añadido al final absorbe toda la caída de tensión del impulso de entrada. Por tanto, la corriente correspondiente a esta caída de tensión circula tanto por la línea de transmisión como por el circuito emisor del mensaje. Esto en muchos casos no es aceptable. La ventaja de este sistema, no obstante, es que se puede tomar la señal en cualquier punto intermedio de la línea y siempre indicará el valor correcto, con la única salvedad que el retardo de propagación será mayor cuanto más lejos estemos del punto de origen. Cuando el elevado consumo de energía no es aceptable, la otra manera de eliminar las reflexiones es insertando una resistencia en serie al principio de la línea de transmisión. Asumiendo una alta impedancia en el receptor, que es lo más habitual, la resistencia en serie no produce ninguna caída de tensión significativa, y el consumo energético de todo el sistema es mínimo. La resistencia puesta al principio la llamamos resistencia de terminación de fuente. El condicionante en este caso es que la resistencia puesta al inicio de la línea no elimina la reflexión que se produce al final de la línea, sino que actúa previniendo que este primer rebote procedente del final de la línea, una vez alcanza de nuevo el origen, se propague a lo largo de la línea por segunda vez. Si se fijan en el simulador, verán que hay un viaje de ida y vuelta del impulso de entrada, y que de hecho el receptor de final de línea percibe la señal correcta sin distorsión porque el único rebote que se produce no llega a afectar a la medición en ese punto. Observen también que la intensidad de corriente en la línea y en el emisor durante el estado estacionario es como mucho de unos pocos microamperios, que comparado con los 50 miliamperios del caso anterior, es una diferencia muy importante. Por tanto, como ya he mencionado anteriormente, la ventaja principal de este enfoque es el reducido consumo energético. La parte negativa es que la señal capturada a lo largo de la línea, particularmente en puntos cercanos al origen, pasa por un estado intermedio antes de llegar al estado estacionario definitivo. El estado intermedio se corresponde con el viaje de ida del impulso, y la señal no se estabiliza hasta que llega a la parte reflejada desde el final de la línea. Es decir, sorprendentemente, la señal transmitida llega antes al final de la línea que a cualquier punto intermedio de la línea. Vean ahora la diferencia práctica que hace el poner una resistencia de 100 ohmios al principio de la línea de transmisión que tengo preparada en la placa de pruebas. Recuerden que el cable plano tiene una impedancia característica de 100 ohmios. Eso nos indica la resistencia que debemos usar. Ahora la señal de 1 MHz que estoy transmitiendo
se recibe perfectamente al final de la línea. Comparemos con lo que obtuve antes de poner esa resistencia. Hay una gran diferencia. En este punto es posible que algunos de ustedes se estén preguntando: ¿qué ocurre si la resistencia no se adapta a la impedancia característica de la línea de transmisión? ¿Y cuál es la influencia de la longitud de la línea? Bueno, vamos por partes. Primero voy a ver hasta qué punto la longitud de la línea tiene influencia en los rebotes. He ampliado el circuito del simulador y he creado unos subcircuitos que representan distintas longitudes de línea. Todas tienen una impedancia característica de 100 ohmios, pero los valores escogidos de las inductancias y capacitancias se corresponden a longitudes de 1 centímetro, 5 centímetros y 20 centímetros. Combinando estos circuitos en cascada, puedo simular la longitud que quiera. En el lado izquierdo he puesto un generador de onda cuadrada de 1 MHz que se comporta eléctricamente como mi oscilador real hecho con los conmutadores analógicos de Texas Instruments. También he puesto una resistencia de terminación de fuente que puedo conectar o desconectar a voluntad y está al principio de la línea. En la parte derecha, el receptor es eléctricamente equivalente al terminal de selección de un conmutador analógico de Texas Instruments. A efectos prácticos, es como si la línea termina en el terminal de selección de un conmutador analógico. En primer lugar, voy a probar con una longitud de línea de 1 centímetro. Con la resistencia de fuente conectada, la señal del oscilador llega sin alteraciones al final de la línea, tal como es esperable. Pero la línea es tan corta que prácticamente se puede prescindir de esta resistencia. Cuando la quito, se aprecian diferencias. En particular, se produce un sobrepaso de tensión o overshot durante los flancos de subida y bajada, pero son suficientemente cortos para no afectar en general el funcionamiento del sistema. Con una longitud un poco mayor, de 2 centímetros, el overshot es mayor, pero aún podría ser aceptable. Voy a seguir aumentando y ahora pondré 10 centímetros. Bueno, aquí la decisión ya depende del criterio de cada uno y de lo crítico que sea el circuito. Mi criterio en general en este caso, cuando vaya a implementar circuitos con los conmutadores analógicos que estoy simulando, sería el de poner la resistencia, porque una pista de 10 centímetros en una PCB ya es bastante larga y tampoco deberían haber una gran cantidad de ellas. El coste de hacer eso es mínimo y el poner esa resistencia hace una gran diferencia a nivel de integridad de señal. Alargaré ahora la línea hasta los 40 centímetros. Con la resistencia puesta no veo nada diferente, pero sin resistencia las oscilaciones debidas a los rebotes de tensión en los extremos de la línea son ya completamente inaceptables. Voy a cambiar un poco la resolución para que vean las oscilaciones con más detalle. Se observa que la mayoría de ellas están completamente fuera del margen de ruido del receptor, que no deja de ser una puerta CMOS. Es decir, aquí hay con toda seguridad múltiples conexiones y desconexiones indeseadas en el receptor que son completamente fantasmas. Con la resistencia conectada de nuevo, la cosa se arregla, y lo único que se empieza a intuir es un pequeño retardo de propagación en la línea. Pero para esta frecuencia y longitud de cable es todavía muy pequeño. Finalmente voy a simular la línea de transmisión real que tengo en la placa de pruebas. El cable plano tiene aproximadamente 1,5 metros, por lo que voy a poner más o menos lo mismo en el simulador. Aquí el retardo de propagación es mucho más evidente. A la frecuencia de 1 MHz que estoy ahora, sigue sin parecer demasiado, pero solo basta subir a 10 MHz para darnos cuenta de que con esta longitud de línea ya estamos perdiendo una parte importante del tiempo de respuesta. Si quitamos la resistencia, los rebotes e interferencias que se producen a esta frecuencia son exorbitantes. Salen incluso fuera de la amplitud del gráfico. Incluso podría dañar componentes con solo conectar algo real. Así que volvamos a 1 MHz y a una escala de tiempo más lenta. Este es exactamente el caso de la placa real de pruebas. Lo que me queda por probar ahora es qué ocurre con resistencias que no están adaptadas a la impedancia de la línea. Veamos. Resistencias menores que la impedancia característica reducen el overshot, pero no eliminan completamente la oscilación.
Resistencias mayores que la impedancia característica eliminan completamente el overshot, pero amortiguan demasiado la respuesta. Las resistencias aún mayores amortiguan todavía más la respuesta y crean un retardo artificial. La resistencia adaptada a la línea produce una señal limpia, rápida y fiable. Exactamente lo mismo lo podemos comprobar en el circuito real hecho en la placa de pruebas. Espero que el vídeo les haya gustado y que al verlo hayan descubierto algunas cosas nuevas. Lo siguiente que voy a intentar es construir una versión de 16 bits de mi calculadora binaria, utilizando los conmutadores analógicos de Texas Instruments. No se lo pierdan.